hoy 3 de las patologías o daños que ocasionan por frecuencia discapacidades en la infancia, tanto en el Perú como a nivel internacional. Si en algún momento se corta el audio, se bloquea la imagen, me avisan, por favor. Esos son los tópicos que vamos a tocar el día de hoy en relación a parálisis cerebral. Y empezamos con la definición. Para poder hablar sobre discapacidades en parálisis cerebral, tenemos que saber qué cosa es la parálisis cerebral. Esa es una definición consensuada, es decir, tanto acá en Perú como en otras partes del mundo, vamos a hablar de una misma definición, ya que esta definición, este concepto, fue establecido por un grupo de expertos por el año 2004. Debido a que existían múltiples conceptos, definiciones, y se concluyó que la parálisis cerebral es un grupo de desórdenes permanentes del desarrollo, del movimiento, la postura, que van a ocasionar limitación en las actividades del niño, y eso van a ser atribuidas a disturbios no progresivos que ocurrieron durante el desarrollo del cerebro, ya sea prenatal o perinatal. Ahora vamos a explicar qué cosas son esas palabras un poco enredadas. Es un trastorno neuromotor que se va a estar acompañado de alteraciones en la sensibilidad, alteraciones musculoesqueléticas, alteraciones en la cognición, comunicación y comportamiento. Para resumir, es un trastorno a predominio motor, es un trastorno neuromotor, en una lesión no progresiva, es decir, el origen, el daño, la etiología no tiene que ser progresiva. La localización siempre es en cerebro. Cuando hablamos de parálisis cerebral, siempre es en cerebro. Después vamos a ver por las definiciones diferenciales porque es necesario. Ajá. Me hizo un carro. Apaga ese audio, por favor. Soy Plum. Y esto lo dio un RAV 4. Lo claveo. Pierde. ¿Serio? ¿Le pueden pasar la voz a su amigo Gerardo que apague su audio? Esta alteración se da en un cerebro inmaduro. Esto también es un ítem importante en definirlo, porque pueden haber lesiones en el cerebro en un niño de 5 o 6 años y no entra dentro de la definición de parálisis cerebral. Y siempre hay que excluir enfermedades progresivas del sistema nervioso central. ¿Y cuál es la frecuencia? ¿Cuál es la epidemiología? La parálisis cerebral es en todo el mundo, incluido el Perú, la enfermedad que ocasiona más discapacidad motora a nivel de la infancia. Su frecuencia aproximadamente, su incidencia de 2 a 2.5 por 1000 nacidos vivos. Electrolyte, pero nada rojo. Nada rojo. Voy a ver de qué manera puedo silenciar. Ya, ok. ¿En quiénes se presenta con mayor frecuencia este trastorno neuromotor? Pues son en los niños prematuros, sobre todo en los de muy bajo peso y muy baja edad gestacional. Hay estudios donde existe una predominancia de 30 veces más frecuente en niños con peso menos de 1500 gramos que en aquellos niños que pesan más de 2500 gramos. Existen ya informes mundiales de la OMS en la cual aproximadamente por año existen más de 1 millón de niños que nacen y que sobreviven a la asfixia y que van a presentar ese tipo de trastornos neuromotores, problemas de aprendizaje y otras discapacidades. ¿Por qué se da la parálisis cerebral? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la etiología? ¿Qué cosa es lo que pasa en este tipo de trastornos? Pues son cuatro grandes grupos. Uno, en un niño prematuro,
porque existe una lesión de la sustancia blanca, eso es la llamada leucomalacia periventricular, que en la cual existe, tenemos que recordar que esta parte importante del cerebro tiene un periodo bastante vulnerable. Y eso justamente se da entre la semana 26 y 34, que es donde nacen pues, los niños prematuros. Y a nivel de esa sustancia van a existir lesiones o alteraciones. Segunda causa, segundo mecanismo, segunda fisiopatología, son en las malformaciones cerebrales o disginesia cerebral o desarrollo anormal del cerebro. Cualquier noxa, cualquier infección, enfermedad, traumatismo en la cual va a alterar el desarrollo normal del crecimiento cerebral, pues va a alterar la migración cerebral. Y eso es, sobre todo, es importante en las primeras 20 semanas del desarrollo. Enfermedades toxoplasma, enfermedades virales. Tercera fisiopatología es la hemorragia cerebral, o las hemorragias intracraneanas o hemorragias periventriculares, en la cual, pues, debido a bloqueo de los vasos sanguíneos fetales del cerebro fetal, pueden ocasionar un accidente cerebrovascular, o simplemente ruptura de esos vasos sanguíneos mal formados van a ocasionar, pues, una alteración, falta de irrigación en esa área del cerebro y va a ocasionar una lesión cerebral. Generalmente se está relacionado a enfermedades hipertensivas del embarazo. Y cuarta, y la segunda causa más frecuente a nivel del Perú, porque la primera es la prematuridad, es la encefalopatía hipóxica isquémica o asfixia intraparto, que es causada por una interrupción en la respiración, en la cual va a haber destrucción del tejido, sobre todo de la corteza motora. Muy bien, entonces la asfixia perinatal tiene sus componentes de hipoxia, hipercapnia, y que al final van a dar una necrosis isquémica. Estos son algunos factores que van a ocasionar, van a ser derivados de la asfixia perinatal. Les he hablado de los mecanismos de fisiopatología, pero si agrupamos a la etiología, sobre todo a nivel de, si se presentan a nivel prenatal, perinatal y postnatal, la mayor frecuencia es la que se va a dar a nivel perinatal, es decir, por prematuridad y por asfixia neonatal. Segundo, las causas prenatales o congénitas, las que hablábamos, la disginesia cerebral, y segundo, las postnatales, que pueden ser desde traumatismos, hemorragias, sepsis, infecciones después del nacimiento. Y ahí está lo que acabo de mencionar, clasificándolo de acuerdo a la etapa en la cual aparece. Futuros colegas, es importante decir que si bien es cierto, ustedes cuando escuchan la palabra parálisis cerebral, ustedes que son estudiantes o los padres de familia o médicos no relacionados a lo que es rehabilitación y escuchan la palabra de parálisis cerebral, pues piensan que es un trastorno bastante complejo, bastante especializado. Sin embargo, el diagnóstico de la parálisis cerebral es clínico y debería ser temprano. El diagnóstico temprano nos va a ayudar mucho en la evolución de esas discapacidades motoras. Entonces, primordial, sobre todo es algo que quiero que se vayan de esta clase. El diagnóstico de la parálisis cerebral es clínico, significa que con una buena anamnesis, una buena identificación de factores de riesgo, un buen examen neurológico del recién nacido, del niño pequeño, vamos a poder aproximarnos a un diagnóstico. Y en rehabilitación pediátrica, pues tenemos que tener una base que es el diagnóstico. La historia clínica es importante. En la anamnesis hay que identificar los factores de riesgo, las alteraciones de riesgo. Alteraciones de riesgo, señora, ¿cómo ha ido en su embarazo? ¿Ha tenido pocos controles prenatales? ¿Ha tenido enfermedades infecciosas durante el embarazo? ¿Ha tenido enfermedades hipertensivas durante el embarazo?
Segundo aspecto importante, el desfase madurativo, es decir, que cuando apliquemos nuestros test de evaluación del desarrollo psicomotor, identifiquemos un retraso, ya sea motora, ya sea mixto, ya sea retrasos globales. Es lo que habló la doctora en la tercera clase. Y un examen neurológico exhaustivo. Un examen neurológico empezando desde la conducta del niño. Conducta, es un niño despierto, es un niño que se encuentra letárgico. ¿Cómo está su control postural? Controla cabeza, controla tronco, controla, se está parando, tiene 4 años y no se para. Un examen neurológico en la cual también tengamos que poner bastante hincapié en una buena examen del tono muscular, la presencia de reflejos primitivos. Si todo lo que les he dicho, podríamos también resumirlo en 4 aspectos importantes en la clínica. Que existe un retraso motor. Bueno, ustedes dirán, ¿retraso motor en qué nivel? Depende de la edad, por eso es importante que ustedes comprendan cuáles son, a qué edad, ya sea en meses o en años, llegan a un control postural. Por ejemplo, si el bebé tiene unos 9 meses y no controla la cabeza, pues es un signo de alarma, eso es un retraso motor. Recordemos que el control cefálico lo hacemos a los 3 meses. Si tiene 1 año y medio y el niño no se sienta, pues es un retraso motor porque la sedestación independiente lo logran los niños entre el 5 y el sexto mes. Si tiene 2 años y medio y el niño no camina, es un retraso motor porque recordemos que los niños hacen marcha independiente entre el año y el año y medio. Con ese aspecto ustedes ya tienen la primera parte, tiene un retraso motor. Segundo, patrones anormales del movimiento. Tiene el bebé 9 meses y ustedes lo paran y estira sus miembros inferiores como un reflejo. Esos son presencia de movimientos anormales, tanto de reflejos primitivos y patrones anormales de movimiento cuando están asociados a movimientos tipo distonía o atáxicos. Y siempre está acompañado con una alteración en el tono muscular. Retraso motor, problemas, alteraciones anormales de movimiento, reflejos primitivos, examinen el tono muscular. Recordemos que el tono muscular es la resistencia de un músculo a ser estirado, es la resistencia de un grupo muscular al ser estirado. Ustedes tienen estos 4 componentes dentro de la evaluación neurológica, más un desfase en el desarrollo psicomotor, más identificación de factores de riesgo, que es la mamá ha tenido toxoplasma en el embarazo, pues ya se están acercando a un diagnóstico. ¿Para qué sirven los exámenes auxiliares? Ya sean radiológicos, de neuroimágenes, a nivel de esófago, del estudio nutricional, a nivel audición, visión, para saber si están agregados otras deficiencias. Pero no me sirve una resonancia magnética para diagnosticar parálisis cerebral. Recordemos, el diagnóstico de parálisis cerebral es de tipo clínico. ¿Para qué me sirven los exámenes radiológicos y de neuroimágenes? Nos sirven para saber si ese trastorno motor también se acompaña, ya sea de una displasia de cadera, ya sea de una alteración en el eje de la columna vertebral. Los estudios de neuroimágenes tipo resonancia magnética, tomografía, ecografía cerebral sí nos ayudan en la localización y extensión del daño cerebral, pero como complemento, más no para ayudar a buscar el diagnóstico de parálisis cerebral. Como toda patología, nosotros los médicos tenemos que hacer un diagnóstico diferencial. Tenemos que diferenciarlo, no vaya a ser que sean lesiones ocupantes de espacio, tumores, neoplasias, trastornos neurodegenerativos, lesiones de médula espinal, enfermedades neuromusculares y errores innatos de metabolismo. En todas estas 5 grandes grupos hay alteraciones del tono muscular, hay alteraciones en el control postural, pero el examen clínico va a ser lo que nos va a diferenciar. Las manifestaciones clínicas van a ser pues una alteración en el control postural, presencia de reflejos primitivos,
la disminución de la fuerza muscular, ya sea mediante parálisis o paresia, la espasticidad, que es el signo clínico más frecuente, por ser la parálisis cerebral espástica la más frecuente. Muy bien, ya hemos reunido los requisitos, decimos sí, estamos frente a una parálisis cerebral. Vamos a ponerle un poco más, a completar el diagnóstico. Para eso necesitamos saber dónde podría estar localizado, ya sea en cerebelo, ya sea en vía piramidal, que es la más frecuente, o ya sea en ganglios basales. Dependiendo de la localización, es que los signos clínicos van a variar. Definitivamente estamos hablando de 3 áreas bastante diferentes, que controlan movimiento, que están dentro de las vías del movimiento, sí, pero sus manifestaciones clínicas van a ser diferentes. Entonces, si se afecta cerebelo, pues el signo clínico más evidente van a ser las ataxias. Si se presenta a nivel en la corteza motora prefrontal, la manifestación clínica más frecuente es la espasticidad, y si se presenta en las ganglios basales, la manifestación clínica del niño van a ser distonías. Dependiendo de la extensión del daño, es que también puede ser monoplejía, diplejía, si están afectados solo miembros inferiores, o hemiparesia si está afectado el hemisferio cerebral contralateral. Lo más frecuente es que se encuentren o sean cuatriparesias, sobre todo diparesias, ya más específico diparesias, y luego vienen las hemiparesias. Muy bien, con lo que le acabo de mencionar, lo más frecuente es que sea una parálisis cerebral de tipo espástica, la más común, las distónicas, discinéticas en un 15% y las atáxicas en un 13%, donde el componente de alteración en el equilibrio y coordinación es lo más predominante. Muy bien, ya le pusimos apellido, ahora tenemos que hacer el diagnóstico según la clasificación. La parálisis cerebral, pues es, con todo lo que les he mencionado, tiene un cuadro clínico bastante importante. Y dentro de ellos existen diferentes tipos de grado. Pues para eso utilizamos escalas que nos pueden ayudar a acercarnos más a cuál es el comportamiento funcional motor de estos pequeñitos con parálisis cerebral. Una de las escalas más utilizadas con mayor frecuencia es la clasificación de Gross Motor, de la función motora gruesa, que tenemos en 5 niveles. Uno, desde el más leve, que es 1, hasta el nivel 5, que es el más severo. Nivel 1 es un niño que anda sin limitaciones, nivel 2 es un niño que camina con limitaciones, nivel 3 es que es un niño que necesita de una ayuda, un dispositivo de movilidad. Nivel 4 es aquel que necesita apoyo para su transporte, y nivel 5 es que no puede ser transportado, el niño tiene una severa limitación, es totalmente dependiente. Ahora ustedes me preguntarán, ¿y qué pasa en los pequeños que no caminan? Sí, hay niños que no caminan, que no podrían entrar a clasificación, por eso que la clasificación de Gross Motor se divide a su vez en diferentes grupos etarios, menores de 2, de 2 a 6, de 6 a 8, de 8 a 12, y mayores de entre 12 y 18 años. Eso es un poco para relacionar topográficamente con el nivel de Gross Motor, y eso es bastante especializado. Esas son las escalas que se utilizan para completar el diagnóstico funcional, la escala de función motora gruesa, la que acabo de explicar, pero también hay escalas de independencia funcional, escalas de habilidad manual. Muy bien, si es un niño con cuadriparesia, ¿cómo está la habilidad manual? ¿Cómo está la habilidad en la comunicación? También tenemos que saber pues, que un niño no solamente es movimiento, no solamente es que camine, que se mueva, sino también es ver cómo se encuentra el nivel de su comunicación, y también se clasifica según la habilidad para comer y beber que tenga este niño. Eso es en términos generales. Si queremos ser más detallistas y queremos saber, pues, sabemos de que es una alteración a nivel neuromotor, sabemos que la espasticidad es uno de los signos clínicos más predominantes en la mayoría de niños,
Existen escalas para valorar espasticidad, porque es importante, porque tenemos que valorar significa identificar el perfil tanto de estructuras, actividades y participación que tiene un niño antes de ingresar a una intervención en rehabilitación. ¿Cómo vamos a comparar el antes y después? ¿Cómo podríamos saber si lo que estamos interviniendo tiene resultados? Es por eso que se necesitan las escalas. Yo tengo esas escalas, las aplico a mi niño antes de la intervención de rehabilitación, luego viene la intervención y luego veo los resultados. Lo ideal, lo que esperamos siempre es que existan cambios en nuestros resultados, pero otras veces no. Pero lo tenemos que evidenciar, tienen que ser objetivos estas escalas. Tenemos dos escalas para espasticidad, la escala de Ashworth modificada porque se hizo una Ashworth simple en la cual nos incluye el valor de 1 más, y la escala de Tardieu modificada, también de acuerdo a su valoración, es que vemos qué tan espástico es el niño. Esa es una versión, se mueve, hacemos movimiento de los grupos musculares. Hemos identificado, hemos valorado la espasticidad y pues el niño con mucha frecuencia también tiene trastornos asociados, ya sea déficit cognitivo o intelectual, epilepsia, déficit visuales, déficit auditivos, dependiendo del nivel de lesión y la etiología. Por ejemplo, si la madre tiene antecedentes de una incompatibilidad de grupo sanguíneo y no ha recibido la vacuna o el Resumán para evitar lesión, pues el niño va a presentar muy probablemente ictericia severa, eso se llama kernicterus, y va a provocar pues una alteración en el movimiento, pero también va a afectar a nivel auditivo. También se asocian a trastornos del lenguaje y el habla, trastornos de aprendizaje, trastornos del sueño, trastornos psiquiátricos. Tenemos pequeñitos, que los intervenimos desde temprano, pero una vez que llegan a la adolescencia, se hacen una identificación de su condición, y con esos adolescentes también tenemos que trabajar para la aceptación de su discapacidad. ¿Qué cosa queremos? ¿Para qué hacemos rehabilitación en un trastorno neuromotor en un niño pequeño? Pues tenemos que hacer que este pequeño logre su máximo nivel de independencia o autonomía, en comparación con él mismo. No se puede comparar con otros niños de diferentes condiciones y a una edad. Tenemos que hacer que ese niño, de acuerdo a nuestras escalas, de acuerdo a nuestra valoración, logre su nivel de independencia o autonomía. Para esto, no solamente es necesario intervenir a nivel motor, sino también a nivel de los déficits asociados. Los objetivos van a ser a nivel del movimiento, a nivel de las deficiencias asociadas, mejorar la funcionalidad. Para eso tenemos que haberlo valorado y saber, bueno, mi niño es una clasificación Gross Motor 3, quiero llevarlo a un nivel 2, es decir, uno más leve. Tenemos que hacer intervención en los trastornos asociados, desarrollo de actividades manuales y la inclusión escolar. No siempre el niño tiene que ir al colegio. No que, no, hay que esperar que se siente bien, hay que esperar que controle cabeza, tiene 4 años y no controla cabeza, hay que esperar. No hay que esperar, el niño tiene que hacer una inclusión escolar, pero nuevamente, tiene que ser bien evaluado y valorado. Pilares básicos: la fisioterapia, la terapia de conducta o de comportamiento, la utilización de órtesis, fármacos, manejo de complicaciones médicas, tratamiento quirúrgico, donde el médico especialista en medicina física y rehabilitación, el médico fisiatra, es quien tiene que comandar, liderar ese equipo interdisciplinario. Me han escuchado hablar de movimiento. El neuropediatra tiene que estar. Me han escuchado hablar de trastornos asociados a nivel musculoesquelético, tipo displasia. Pues el ortopedista, traumatólogo tiene que estar presente.
son niños que no controlan cabeza, que tienen 2 años, y pues tiene que haber la intervención de un nutricionista. Si hay trastornos del lenguaje, tienen que intervenir los diferentes terapeutas para que podamos trabajar en conjunto al pequeño. Y obviamente la familia es un motor para este niño. Y también a nivel de la inclusión escolar, en la intervención de los profesores o maestros. El tratamiento va a involucrar, nuevamente, es el niño en sí. No es la espasticidad, no es la displasia de cadera, no es el problema de lenguaje, es el niño en sí. Tenemos que ver su desarrollo y crecimiento de peso y talla, si hay alteraciones respiratorias, si hay alteraciones digestivas, si hay alteraciones de lo que llamamos salud ósea. Hay osteopenia porque el niño no se mueve. Si hay presencia de dolor, si hay presencia de síndrome convulsivo, hay que manejar el tono muscular y la postura. La inclusión educativa es bastante importante y el apoyo psicológico. Vámonos, si hablamos solamente de estructuras tono muscular, pues existe el tratamiento farmacológico para la estructura, para la espasticidad. La utilización de antiespásticos a nivel oral, como el baclofeno y diazepam, está indicado. Sobre todo baclofeno, el diazepam nos hace una sedación bastante completa, por eso no se utiliza. Y lo que tiene evidencia científica ya hace muchos años, y eso también lo aplicamos acá en el Perú, es la aplicación de toxina botulínica, en la cual a través del bloqueo de la liberación de la acetilcolina va a inhibir la contracción. Entonces, ¿qué hace la toxina botulínica? Paraliza ese músculo espástico. Si yo tengo mi niño que tiene una espasticidad de bíceps, pues se le aplica y el niño relaja. ¿Y para qué quiero relajarlo? Pues para que estire y pueda agarrar y pueda comer. Para que estire, pueda agarrar y pueda escribir. Para eso es la intervención. Tiene que tener un objetivo. En otros países, en el Perú no lo hay, también se puede colocar baclofeno a nivel intratecal a través de neurocirugías. El tratamiento quirúrgico, hemos visto el tratamiento farmacológico, ahora el tratamiento quirúrgico. La cirugía ortopédica me va a ir para el tema de las alteraciones musculoesqueléticas. Es decir, cuando existen contracturas de tendones, cuando ya existe deformidad de pie, deformidad de cadera, cuando esa cadera ya se salió de su sitio, tiene una luxación de cadera, ahí entra el tratamiento, la cirugía ortopédica. Ojo, porque eso es un tema que a veces ustedes confunden, ustedes no solamente, sino en general. El tratamiento neuroquirúrgico va para el tema de la espasticidad. ¿Ok? Entonces, neuroquirúrgico a través de la colocación de bomba de baclofeno o las rizotomías dorsales selectivas, en la cual también a través de corte de las raíces nerviosas a determinado nivel disminuyen la espasticidad. Esto es para manejar espasticidad. La cirugía ortopédica es para los desórdenes musculoesqueléticos. Mi pequeño tiene una sinergia de flexión. Le llamamos sinergia porque existen varios niveles en los cuales está flexionado, flexiona hombro, codo, muñeca. Muy bien, mi pequeño ya tiene 6, 7 años y siempre quedó con la manito acá. Yo le estiro y nuevamente regresa. Evaluamos y existe una espasticidad bastante marcada, sí, de los flexores muñeca, pero ya me ocasionó un acortamiento de los tendones flexores de muñeca. ¿Eso va a mejorar con toxina botulínica, con fisioterapia? No. ¿Qué tenemos que hacer? Acá tenemos que pedir ya el apoyo de cirugía ortopédica, pues hay que evitar que llegue a este paso el niño, y con la cirugía ortopédica a través ya sea de la evaluación de ellos, que podría ser una tenotomía o una transferencia tendinosa, logro estirar. ¿Y por qué es necesario? Porque es mano. Es necesario mano porque es necesario que el niño pues tenga habilidad manual. Entonces los objetivos van a ser estabilizar articulaciones, prevenir deformidad,
mantener una corrección quirúrgica, en el caso de caderas, facilitar la higiene del paciente. Dentro del tratamiento ortopédico, sigamos en el caso de la muñeca. Pues si yo no quiero que mi pequeño mantenga flexionada la muñeca, pues tengo que utilizar aditamentos o equipamiento, en este caso se llaman órtesis, aparatos externos para mantener en extensión mi muñeca. ¿Okay? En ese caso de la muñeca se llama extensores semirrígidos. Pero lo más frecuente es que el pequeñito a nivel del pie haga equino. Y esos son los famosos OTPs o DAFOs que van a evitar, son unas como botitas de termoplástico que se van a colocar dentro del zapato del niño si el niño se pare, camina, para evitar que el niño haga el equino. Así como el OTP o el DAFO, que es uno de los ortéticos más frecuentes, de mucha utilización, también hay que cuidar las posturas. Si mi niño es un nene que hace una triple flexión de cadera, es decir, duerme con las caderitas flexionadas, las rodillitas flexionadas, pues tenemos que utilizar un cojín abductor para que separe los miembros inferiores, si no va a quedar en tijera sus miembros inferiores. Una de las deficiencias musculoesqueléticas también frecuentes, sobre todo en una etapa de crecimiento, son las escoliosis o las cifosis. Para eso tenemos la utilización de corsés para evitar mayor deformidad en la columna. Existen los aditamientos asistidos, por ejemplo, esto se llama bipesadores. En ese caso de la pequeña, tiene 3 niveles. Hay situaciones en las cuales el niño no tiene pronóstico de marcha, pero sí es necesario colocarlo sin bipesación por varias mejorías, tanto a nivel digestivo, a nivel respiratorio. Ese es un andador, en la cual el niño puede movilizarse a través de este andador. Hablando ya de terapia física, la terapia física nos va a aumentar nuestras capacidades funcionales, vamos a mejorar función. Ya hemos hablado de mejorar estructuras a través de métodos farmacológicos, quirúrgicos, utilización de ortéticos. Ahora, función. Función es a través del manejo de terapia física. ¿Por qué? Porque queremos promover la independencia y la movilidad. Existen diferentes métodos de terapia física. Segundo, terapia ocupacional. ¿Para qué nos sirve la terapia ocupacional? Para manejar, evaluar e intervenir a nivel multisensorial. Recordemos que nosotros utilizamos nuestros sentidos para poder comunicarnos con nuestro entorno. Bueno, no solamente existen 5 sentidos, sino que también hay que tener en cuenta el sentido vestibular y el sentido de propiocepción, que es el reconocimiento de nuestra postura, nuestro reconocimiento consciente de nuestra postura. Mejorar la función manual, hacer que ese niño sea independiente. Nuevamente, yo tengo al pequeño acá, porque el niño esté en esa posición no significa que tengo que trabajar para que el niño aprenda a comer. Pues al inicio el niño va a comer así, va a agarrar así, se llevan el pollo, se llevan la papita, se llevan la fruta de esa manera. Pero lo están haciendo. Lo importante es que lo hagan. Ya va a depender de nosotros, del manejo especializado, es que cómo lo debe hacer. Y no, siempre es importante también determinar el pronóstico. No todos los pequeños tienen un pronóstico igual. Depende de la topografía, el nivel intelectual, los trastornos asociados, las capacidades funcionales, por eso es importante valorarlos, hacer el diagnóstico temprano y la intervención temprana. Acá esta tabla era para saber, sobre todo, a ver, en general, pero no necesariamente aplica en todos los niños, pero sí el niño no controla la cabeza antes de los 2 años, es poco probable que camine. Si el niño no se sienta antes de los 4 años, es poco probable, antes de los 6 años es poco probable que camine. Es poco probable. Las complicaciones de ese trastorno neuromotor pues, van desde las ortopédicas, desde las escoliosis, luxaciones congénitas de cadera. El niño hace triple flexión, y si no se hace intervención, hay luxaciones de cadera, problemas digestivos, niñitos prematuritos tienen
riesgo a tener reflujo gastroesofágico, problemas respiratorios, pues si el niño no se mueve, es un niño con una cuadriplegia espástica, las neumonías aspirativas son bastante frecuentes y las alteraciones bucodentales también se presentan en los niños, sobre todo que existen compromiso de las 4 extremidades. La parálisis cerebral es un diagnóstico bastante especializado, es una intervención bastante especializada, tiene que tener un buen servicio de rehabilitación, pero es importante que ustedes hagan promoción y prevención. Para hacer promoción y prevención de la parálisis cerebral no necesitan ustedes estar en un servicio súper especializado ni súper tecnológico. Necesitan saber cuáles son los factores de riesgo y promover el estilo de vida saludable, en este caso en las madres gestantes. Saber si es una madre añosa, que es una madre que tiene antecedentes de haber tenido un niño con parálisis cerebral, esa madre se tiene que controlar el embarazo en un servicio de alta especialización. Eso es hacer promoción y prevención. Con hacer eso, con hacer la derivación oportuna, ustedes ya están haciendo bastante por cambiar la calidad de vida de ese niño. Trastornos en el déficit de atención e hiperactividad es otra de las patologías bastante frecuentes, pero yo sobrediagnosticadas, y hay que tener en cuenta que es un grupo de alteraciones cognitivo-conductuales que tienen un patrón heterogéneo, es decir, no todos se portan igual, pero se identifican sus signos cardinales. ¿Cuáles son esos signos o síntomas cardinales? 3. Problemas de atención, problemas de hiperactividad e impulsividad. Y tiene que repercutir a nivel escolar, familiar y social. Es decir, no solamente, si ustedes me dicen, no, el niño solamente es inquieto en casa y en colegio, es tranquilo, no entra dentro del diagnóstico de déficit de atención e hiperactividad. Y pues la OMS ya ha clasificado a través de criterios si el pequeñito tiene pues déficit de atención e hiperactividad. Que hay varios criterios. Lo importante es que primero que estos síntomas o signos de déficit de atención e hiperactividad por lo menos tengan que tener una duración de 6 meses. No es de que 1 o 2 meses hiperactivo. No, hace 2 meses he empezado a tener déficit de atención. No entra dentro de la clasificación. Tiene que tener mínimo 6 meses. Segundo, que se dé en diferentes entornos, nuevamente, tanto en el colegio, en la casa, a nivel escolar, y que estos síntomas y signos no se den como resultado de una manifestación en el comportamiento, es decir, si es un niño de 12 años y tiene problemas de comportamiento, de conducta, hay que identificar bien si es un trastorno de conducta, porque no entraría bajo los criterios diagnósticos. 3 grandes grupos. Déficit de atención deberían tener por lo menos 5 síntomas de los mencionados acá abajo, por los cuales no presta la atención debida, con frecuencia tiene dificultad para mantener la atención, no sigue instrucciones, tiene dificultad para organizar sus tareas y actividades. Cuando necesitan tener un esfuerzo mental sostenido, tienen alteración y con frecuencia se distraen por estímulos irrelevantes. Si hablamos de hiperactividad, lo mismo, tiene que tener más de 6 meses de síntomas, no tiene que responder a trastornos de conducta. Es un niño o un adolescente menos de 17 años, que con frecuencia golpetea las manos y los pies, está en movimiento en exceso manos y pies, no se mantiene en su sitio, se levanta en situaciones en las que es inapropiado hacerlo, con frecuencia está siempre en movimiento como si tuviera un motor, es incapaz por esta hiperactividad de mantener o terminar un juego o actividad. Y dentro de la hiperactividad también hay un subgrupo que es de la impulsividad, donde el niño responde antes de que se le termine de formular la pregunta, le es difícil mantener su turno, o con frecuencia interrumpe o se inmiscuye en actividades o en conversaciones de otros.
Todos esos síntomas tienen que ser presentes antes de los 12 años. Entonces, el primero era que tenía que tener 6 meses de duración. Segundo gran criterio, antes de los 12 años. Nuevamente, tercero, que tiene que estar en diferentes entornos. Cuarto, que esas alteraciones ya repercuten en su nivel, en su funcionamiento social, académico. Y nuevamente recalcar que no sea como consecuencia de un trastorno psiquiátrico. Entonces, pueden haber trastornos de déficit de atención, a predominio de déficit de atención, a predominio de hiperactividad o a predominio de impulsividad. Y por último, en relación a la discapacidad intelectual, ya no se llama retraso mental, yo lo he colocado ahí porque todavía se sigue utilizando el DSM-4, pero ya en el DSM-5 se habla de discapacidad intelectual. Es un trastorno, es un estado de desarrollo incompleto, interrumpido de la mente, que se va a caracterizar por una dificultad en adquirir las habilidades o aptitudes que van a contribuir en general al nivel de inteligencia. Pues esas aptitudes van a ser cognitivas, pueden ser de lenguaje, motrices y sociales, pero sobre todo las dos primeras, cognitiva y lenguaje. Según estimaciones, el porcentaje de jóvenes de 18 años y menos que sufren de un retardo mental grave o discapacidad intelectual grave van a ser un 4.6 en vía de desarrollo, y en países desarrollados solo de un 0.5 hasta un 2.5. Por lo tanto, las diferencias de estas cifras significa que existen acciones o actividades preventivas para mejorar, en las cuales a través de una intervención a nivel de la atención de mamá, en este caso gestacional, van a ser importantes. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Pues tenemos tener escalas o instrumentos en los cuales van a reflejar una deficiencia en la función intelectual, una deficiencia en el funcionamiento adaptativo, y que se dé en un periodo de desarrollo, es decir, menos de 18 años. No pueden diagnosticar retraso mental más de 18 años porque ya estaríamos hablando de un trastorno psiquiátrico. Estas son una escala, pero varía de acuerdo a la metodología que utilizan en la intervención en rehabilitación. ¿Qué se debe hacer? Ustedes pueden prevenir o simplemente ver el curso y el aislamiento al final de una persona con discapacidad intelectual. Debe haber una actitud positiva, no solamente en familia, sino también a nivel escolar y con los profesionales adecuados para que pueda adaptarse ese niño con discapacidad intelectual y lograr que su capacidad se maximice. Bueno, un poco la bibliografía, y en realidad es un tema bastante amplio, bastante especializado, así que si tienen preguntas. Muy bien, a ver, aquí hay una pregunta. Y es a que se sale, el sonidito de que se salen de la reunión, pero no se preocupen que ya estamos tomando las capturas de pantalla respectivas. Buena la pregunta. ¿Por qué no se debe usar las ortesis para corregir deformidades? Muy bien. Stephanie, nuevamente la muñeca. Si yo tengo un acortamiento del tendón, si yo utilizo una órtesis, lo que voy a ocasionar, es muy buena pregunta, voy a ocasionar es, al contrario, una alteración estructural, porque el niño no va a poder colocarse en la órtesis. No tengo acá una órtesis, un extensor. Sí me ayuda la órtesis para prevenir esta contractura. Pero para corregirla, no. Para corregirla, sí sería una contractura, el tratamiento es ortopédico. Las órtesis van a prevenir la contractura. Sí, el tratamiento neuroquirúrgico es para la espasticidad, exactamente. Rizotomías selectivas espinales e implantación de la bomba de baclofen.
¿A partir de qué edad es indicada la aplicación de toxina botulínica? Dependiendo, generalmente utilizamos un poco el protocolo en mi hospital, utilizamos a más de 10 kilos, pero por ejemplo, para espasticidad, más de 10 kilos es un poco la base, pero por ejemplo, también utilizamos en niños para tortícolis congénita, para un poco equilibrar las fuerzas musculares, y el niño tiene que tener menos de 10 kilos, pero para nuestro protocolo acá, más de 10 kilos. Para espasticidad, la toxina botulínica. La toxina botulínica, pero también es cierto, se utiliza para otros tipos de trastornos. Cuando sospechamos de un niño con parálisis cerebral, ¿a qué especialidad se deriva primero? El pediatra. El pediatra tiene que hacer la identificación de ese desfase madurativo. Igual, un pequeño, lo que siempre le digo a los padres, hasta más importante que la misma rehabilitación, es saber cómo está su crecimiento. De nada me sirve que exista hasta, nosotros acá en la clínica donde yo estoy trabajamos hasta terapia robótica, de nada me sirve trabajar con terapia robótica si el niño no se alimenta bien, si el niño tiene un poco crecimiento del cerebro. Entonces la alimentación y los cuidados es más que necesario. Entonces es preferible que sea trabajado, sea identificado por un pediatra, vea su peso, su talla, pero inmediatamente a medicina rehabilitación. Y si no hay pediatra, qué sé yo, hay médico de rehabilitador, lo podemos trabajar nosotros, porque nosotros somos los que hacemos el diagnóstico completo. Sí, eran cuatro en general. A ver, si me hablas, a ver, alteración, es un retraso motor, o sea, tiene que haber una alteración. A ver, la pregunta es, ¿cuáles eran los signos de acuerdo a las áreas afectadas? O sea, si se afecta cerebelo, ¿qué generaba? Mencionó 3, ¿podría repetirlo por favor, doctora? Sí. 4 signos clínicos importantes. Chicos, un segundito. Retraso motor, alteración en el tono muscular, presencia de movimientos anormales. Si es cerebelo, ataxia. Se le dice, a ver, el índice de nariz, alteración y presencia de reflejos primitivos. En el caso de cerebelo, tu pregunta es presencia de reflejos primitivos. Esa sería tu respuesta. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, les aconsejo nuevamente, no espero que salgan y hagan un manejo especializado. Bienvenidos a la especialidad, se usa con mucho cariño, necesitamos muchos médicos rehabilitadores y sobre todo a nivel de rehabilitación pediátrica. Pero sobre todo identifiquen factores de riesgo y utilicen sus escalas de desarrollo, que en el Perú tenemos el test peruano de desarrollo. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, creo que terminamos la clase. Y, bueno, ustedes ya tienen mi correo para hacer las consultas ya un poco más especializadas. ¿Listo? Nos vemos. Bye.